Carla y Franco. A ver, no les puedo decir cuáles son las características de las vanguardias fotográficas porque no conozco a ese nivel el surrealismo, digamos, o sea, al nivel, digamos, de la fotografía. En todo caso, lo que yo les podría decir son, en líneas generales, cuáles considero que son los grandes rasgos de las vanguardias. Primero, creo que tiene que ver con que hay un gran desánimo, digamos, de los artistas de Occidente, ¿no es cierto?, frente a, digamos, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, es decir, hay como una especie, si quieren, de desánimo, de decepción frente a la idea del progreso en Occidente, ¿no? Ya esta idea de que somos, digamos, si quieren, los seres humanos más civilizados del mundo, ¿no? Y que somos aquellos que llevarán la luz de la razón y de la ciencia, digamos, ya no existe más, ¿no? Después de las guerras y del holocausto, sobre todo, la sensación de que la civilización occidental ha entrado en crisis es muy grande, ¿no? Entonces, de hecho, ¿qué tiene que ver esto con el arte? Que el arte aparece como una especie de crítica, ¿no es cierto?, a la sociedad occidental, una especie además de crítica desde el humor, ¿no es cierto?, una crítica también desde el sarcasmo, pero también una crítica, ¿no es cierto?, desde la burla, digamos, a los políticos, desde la burla, si quieren, a la razón, a la ciencia, ¿no? Eso por un lado. De otro lado, es también el descubrimiento del inconsciente, es decir, Occidente, ¿no es cierto?, había hecho como una especie de gran apuesta por la racionalidad del ser humano, por la ciencia, por el progreso de la técnica, y lo que empieza a surgir a partir del descubrimiento, digamos, del inconsciente por Freud es cómo la imaginación, nuestras bajas pasiones, esto que Freud llama, digamos, el ello, ¿no?, que son todas aquellas cosas que no racionalizamos y que, por ejemplo, aparecen en los sueños, como todas estas, digamos, esta especie de aparato psíquico que mantenemos como abajo, ¿no es cierto? Y todo eso sirve para crear, ¿no? Entonces, como los sueños, lo irracional, las emociones son fuente para la creación, por ejemplo. Sí, el dadaísmo fue fundado por Tristán Tzara, ¿no? Él hizo eso que se llamó el Café Dada y en realidad está muy bueno, es, digamos, una de las principales corrientes, digamos, del surrealismo, porque el surrealismo, digamos, de las vanguardias, porque el surrealismo en realidad lo funda Breton, ¿no? Y yo lo que te diría ahí es que efectivamente hay, por ejemplo, ¿no?, ellos jugaban mucho efectivamente con el sinsentido, ¿no? Entonces, por ejemplo, una de las performances que tenía Tristán Tzara era salir en el Café Dada y decir, por ejemplo, poemas donde no había ningún sentido, donde habían palabras inconexas. Pues está ligado a la fantasía, tal vez. Sí, pero más que a la fantasía, porque no es crear un mundo paralelo, ¿no es cierto? Porque la fantasía puede ser eso, crear, por ejemplo, un unicornio, una sirena, ¿no es cierto? Pero aquí más que jugar con la fantasía es jugar con lo irracional, con el sinsentido, ¿no es cierto? Que nuevamente es como una especie de burla, ¿no es cierto?, a la sociedad occidental, ¿no? Y por otro lado, además, jugar también, digamos, con esto que yo les decía, por ejemplo, con revalorizar de alguna manera la locura, ¿no? Revalorizar, digamos, lo que antes precisamente Occidente había tratado justamente de confinar en un psiquiátrico, ¿no?, de confinar en un espacio para locos. Ahora dicen, bueno, locos estamos todos, ¿no? Y revaloricemos, por ejemplo, la locura, lo irracional también, ¿no? Recuerdo además que promulgaba el constructivismo ruso. No lo tengo así como muy a mano ahora, pero lo que les puedo decir es que de hecho las vanguardias, digamos, en Rusia, ¿no es cierto?, se vieron de alguna manera sometidas a la revolución, con lo cual, a la revolución rusa, ¿no es cierto?, con lo cual su desarrollo no fue igual, ¿no es cierto?, que la Europa occidental. ¿Qué quiero decir con esto? Que, digamos, Lenin, Stalin, toda esta gente trató en algún momento de paralizar, ¿no es cierto?, de coartar la posibilidad expresiva de los artistas de vanguardia rusos. Muchos de ellos entonces tuvieron que emigrar a Francia, a Estados Unidos, sobre todo para poder expresarse. ¿Por qué? Porque lo que quería hacer el régimen ruso, ¿no es cierto?, era de alguna manera utilizar el arte para, digamos, posicionar la revolución rusa, ¿no? Entonces, utilizarla con fines políticos. Muchos artistas de vanguardia, no todos, trataron, digamos, de que no fuera utilizada con esos fines, ¿no?